Muy buen día a todas las personas que nos están escuchando a través de esta nueva transmisión de nuestro programa Hablemos de. En esta ocasión nos vamos a tener la oportunidad, la gran honor de poder conversar junto a Celso Amorim, ex canciller de Brasil, y quien también ha sido ministro de Defensa de ese país, tanto los gobiernos de Lula como de Dilma Rousseff, un gran compañero, un gran amigo, en este caso de nuestro trabajo en el Partido Socialista de Chile. Así que queremos darle la bienvenida y las primeras palabras para nuestro compañero Celso Amorim, si nos puede dirigir en esta ocasión. Bueno, es un gran placer estar ahí contigo y con los jóvenes de Chile. Chile siempre está muy adelante en todo, en la organización, en la lucha por los ideales progresistas. Es un gran placer. Estoy listo ahí para contestar las preguntas. Bueno, lo primero que viene de cajón respecto a lo que nosotros queremos realizar a través de estas conversaciones es saber sobre la situación de los países respecto a lo que está ocurriendo con la pandemia a nivel latinoamericano. ¿Cómo se ha desarrollado en torno a la situación política del coronavirus en Brasil? Hemos seguido de las declaraciones negacionistas de Bolsonaro, que oficio hoy día como presidente, pero digamos, ha habido un mal manejo del gobierno, hay un proceso de impeachment en contra de él que se ha iniciado en parte de los partidos de la oposición. ¿Qué ocurrió en ese sentido con los efectos del coronavirus en Brasil? Bueno, primero para hablar del coronavirus, lo que pasa en Brasil es una tragedia, ¿no? Y es una tragedia que obviamente para el mundo todo, todos estamos sufriendo, pero en Brasil, digamos, la incoherencia, la falta de coordinación, el negacionismo, como usted ha dicho, de la gravedad de esa enfermedad, del COVID-19, hizo con que Brasil, que más o menos tiene 2.5 de la población del mundo, pero tenga casi 11 o 12% de los muertos en el mundo. Entonces, eso es una desproporción fenomenal. Y si comparamos, por ejemplo, con un país como Argentina, donde hubo el presidente Alberto Fernández tomó medidas muy en serio, muy duras, pero muy necesarias para salvar las vidas, tenemos una proporción ya con el descuento de la proporción de la población de casi 1:10. Es una cosa fenomenal, ¿no? Entonces, 1:10 sin contar la población. En realidad, si contar la población es 1:40. Entonces, entonces eso todo, obviamente, tiene un efecto muy grave, porque hay también una falta de visión política, una falta incluso de empatía con la población. Hubo funcionarios del gobierno, ahí ya, pero digamos reflejando quizá no las palabras, pero un poco el pensamiento de Bolsonaro, decir que bueno, si se mueren algunos viejitos, es bueno para la economía, porque vamos a hacer economía en la seguridad social. Bueno, mejor fuera que distribuyeran algunas pílulas ahí de cianureto, alguna cosa así, para también aliviar, hacer la reforma de la seguridad, que era una de las cosas que se están haciendo en Brasil. Además. Bueno, entonces de eso, usted me pregunta sobre el impeachment. Ese es un proceso complejo. Como sabe, son muchos factores. Claro que nos faltarían razones para empezar un proceso. El juicio ya es otra cosa. Pero el presidente de la Cámara de Diputados, a quien compete, a quien tener la iniciativa tiene ya como 30 y tantos pedidos, pero a él tiene la competencia para iniciar o no. Creo que su juicio siempre es un poco político también. Y el hecho es que en las últimas encuestas que se hicieron, Bolsonaro sigue con un apoyo entre 30%, y a veces más de la población. Entonces, 30% más o menos firme, pero llega a 40% cuando la pregunta es si está de acuerdo con el gobierno. Entonces, es una situación muy difícil, que habla mucho también, no solo del gobierno Bolsonaro, pero también de la sociedad brasileña, de lo que hicimos y de lo que no hicimos
en términos quizá de educación política, en términos, digamos, de más conciencia de la población. Hubo, como se sabe, un gran combate a la pobreza, a la miseria en Brasil, en el gobierno Lula y Dilma especialmente, obviamente más veces. Pero, digamos, esa nueva clase media que muchas veces nosotros hablamos con mucho orgullo de estar creando, gran parte de ella en realidad se pone contra el PT, cree que, digamos, obtuvo todo por sus méritos o por la gracia de Dios, qué sé yo. Y bueno, entonces, en cuanto siga con ese nivel de apoyo, parece difícil. Pero creo que solamente para terminar eso, para no quedarnos mucho tiempo con esa cuestión, además de la propia coronavirus, hay la situación económica. Mira usted, una paradoja. Por ejemplo, hay hoy una ayuda financiera, no es gran cosa, pero más o menos uns $100 por familia o por persona que ha sido en gran parte un proyecto de la oposición, del PT incluso, ¿no? Que fuera más, que fuera $200. Se bajó para 600, pero quien lo paga es el gobierno. Y para la gente que es muy poco, que tiene mucho poco cultura política, es Bolsonaro. Entonces, una cosa que justamente que la idea inicial del grupo de Bolsonaro era algo como, sei yo, $40, una cosa así, 30, $40. Se subió para 100. Pero se atribuye a él el hecho que están recibiendo. Entonces, hay todas esas contradicciones que hacen que no sé lo que va a pasar con un proceso de impeachment, pero hay también la parte judicial. Si en la parte judicial surge algo, hay muchas cosas, pero que aparezca algo que realmente sea, digamos, muy fuerte, ahí sería otra cosa. Pero hasta ahora yo veo que eso el Bolsonaro en los últimos días, una semana o poco más, está buscando moderar su discurso y hacer algunos cambios. Por ejemplo, se cambió, no sé cómo va a ser aún porque está pendiente, pero de todas maneras sacó el ministro de Educación, que era una de las personas más a la derecha y más, digamos, no solamente a la derecha, pero con poco principio, incluso la manera de hablar de todo. Eso es más ideológico, sacó. Bueno, hasta ahora no fue nombrado, pero no tomó el cargo el nuevo por un otro problema de él, pero aparentemente es una persona un poco menos ideológica. Y se habla ya también que en la relación al medio ambiente, política exterior, puede pasar algo, no sé. Entonces, pero hay, de todas maneras, digamos, en los últimos días, 10 días más o menos, creo, también Bolsonaro evitó participar de esos grupos, de esas protestas contra la Corte Suprema, de protesta contra el Congreso. No sé si está queriendo hacer alguna cosa, pero bueno, vamos a ver lo que va a pasar aún. Claro, para comentar respecto a la situación, creo que se ha leído también de esa, digamos, moderación que ha tenido Bolsonaro, especialmente con la relación que tiene con los partidos del centrado, para poder un poco llevar adelante su gobierno, que, bueno, me imagino que también está el interés de él es poder terminarlo y que, bueno, el proceso de impeachment no, digamos, no termine con él, no tenga más enemigos en la Cámara de Diputados como en el Senado. Eso, por supuesto que yo creo que lleva a una segunda dimensión que es bastante preocupante respecto de la situación de Brasil hoy en día, debido a que, bueno, usted lo mencionaba en parte, estas políticas más ideológicas en materia de relaciones internacionales, queda la sensación de que Brasil, digamos, con todo este discurso más patriotista que ha tenido, ha servido para justificar muchas cosas negativas en materia internacional, pero en especial con la relación con Estados Unidos y su distancia con China. ¿Cómo ha afectado ese alineamiento con Estados Unidos, digamos, en términos internacionales para Brasil? Es un punto bastante distinto de los gobiernos que se estaban llevando anteriormente y de los que ustedes también, en particular usted fue protagonista, digamos, con Dilma y con Lula. Bueno, mira, la relación con Estados Unidos es una relación de total sumisión. En mis
yo soy diplomático de carrera también, además de haber sido ministro. También he sido ministro de un gobierno más bien al centro, que era el gobierno de Itamar Franco, hace unos 20 años, 25 años, y poco después de la democratización. Y bueno, yo nunca vi una cosa igual, ni mismo en la dictadura militar, que en Brasil ha sido un poco diferente de Chile, quizás, con muchas cosas muy malas, pero de todas maneras no era exactamente como Pinochet. Ni en el gobierno militar hubo una actitud de total sumisión como hay ahora. Y es una sumisión irracional, es una sumisión basada incluso, digamos, en los símbolos. La bandera norteamericana que aparece siempre en las protestas de los bolsonaristas, incluso de la gente que está al lado de Bolsonaro. La bandera norteamericana y la bandera de Israel. Creo, incluso que los israelíes ya están preocupados, porque ya es demasiado eso, esa identificación. Bueno, eso es una cosa que nunca hubo. Podría haber políticos que hicieran ahí un análisis, decían, bueno, Brasil depende más, no podemos pelear con Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, pero digamos, eso es posible en el pasado que tenga ocurrido. Pero como Bolsonaro, podría dar inúmeros ejemplos. Por ejemplo, cuando Brasil ataca a la Organización Mundial de la Salud, eso no tiene nada que ver con Brasil. Brasil recibe cooperación de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es esencial para que Brasil pueda, y para las instituciones de Brasil, que son muy buenas algunas, como la Fiocruz, una organización reconocida internacionalmente, incluso en el dominio de vacunas, está ahí ahora trabajando en eso, para que pueda cooperar. La intermediación de la Organización Mundial de la Salud es esencial. Entonces, cuando Estados Unidos, cuando Trump, no Estados Unidos, pero cuando Trump dice que va a salir, que salió, dice que sale de la Organización Mundial de Salud, claro que eso es un acto totalmente irracional, pero se puede comprender desde el punto de vista de la demagogia, ¿no? Porque es parte de su digamos, de su manera de explicar la pandemia, tener chivos expiatorios, se dice en español, no sé, de chivos que... Claro. Sí. Sí, chivos expiatorios, son China y la Organización Mundial de Salud. Brasil no tiene nada que ver con eso. No, Brasil no tiene nada que ver. Estados Unidos paga no sé cuánto, pero es el principal contribuyente me imagino que algo en torno de 12, 15% del presupuesto. Brasil paga 1%, 1,5%. Entonces no tiene nada que ver. Es solamente para hacer prueba de una sumisión. Doy un otro ejemplo y termino aquí, porque son muchas cosas, pero daría un otro ejemplo. Por ejemplo, Brasil, el gobierno Bolsonaro, no es alguien que viene de años, el gobierno Bolsonaro tenía un candidato al Banco Interamericano de Desarrollo. Estados Unidos, que jamás tuvo la presidencia del banco, Trump decide que va a tener su candidato, un candidato norteamericano, por la primera vez en 60 años. Brasil no solamente retira su candidato, como hace una nota firmada por los ministros de Economía. Yo cuando vi eso yo soy muy ingenuo, cuando vi que había una nota del ministro de Relaciones Exteriores, pese a todo lo que pasó, pensaba que iba a ser, bueno, una reclamación, aunque suave, ¿no? Bueno, vamos a esperar. No, era diciendo que era muy bueno, que era excelente. Es increíble, eso es un grado de un nivel de sumisión fuera de todo. Bueno, la Constitución brasileña tiene un artículo específico en el inicio, el artículo 4 de la Constitución, sobre la política exterior. Y el primer párrafo es justamente la política exterior, las relaciones internacionales de Brasil se rigen por los siguientes principios. Uno, la independencia nacional. Entonces, siempre, aunque gobiernos que fueron más simpáticos de Estados Unidos, como Cardoso ha sido, pero yo era embajador de Cardoso y muchas veces tuvimos posiciones diferentes de muchas cosas con esta relación a Estados Unidos. En la Organización Mundial de Comercio, muy común, en relación a términos como medicamentos y salud. Para dar dos ejemplos, incluso en relación a Irak, Cardoso jamás apoyó. Eu, como embajador en Naciones Unidas, acompañé eso. Estou falando de Cardoso porque era centro-derecha, digamos, simpático a Estados Unidos, não queria pelear-se, não? Estava haciendo muita concessão, creio eu, en la negociación con el ALCA, pero hacía de una manera que era, digamos, su visión de lo que parecía mejor para Brasil. Ahora no. El presidente dice explícitamente que tiene que seguir Estados Unidos. Entonces, eso es algo que nunca pasó. Entonces,
Cuando se habla de patriotismo, de soberanía, es necesario ver que eso es totalmente falso. No es el verdadero patriotismo que defienda los intereses de Brasil. Es una falsa visión de patriotismo, sobre todo de soberanía, que utilizan un poco ese término, para oponerse a las normas internacionales, al derecho internacional, pero no para tener una política exterior verdaderamente independiente. Entonces, esa es la situación. Yo creo que es una de las varias áreas muy afectadas por el gobierno Bolsonaro. Claro que la salud es la más grave, porque de inmediato la vida de las personas, pero de las varias áreas como educación, trabajo, muchas, ¿no? La salud, la economía en general, pero la política exterior ha sido una de las más afectadas. Más afectadas. De una manera que, porque en la política exterior, tú sabes, yo fui ministro con el total de exterior casi 10 años, incluido defensa casi 13 años. Entonces, yo puedo decir, yo fui diplomático 50 años, incluyendo el periodo de ministro del Exterior. Una cosa esencial en la política exterior es la credibilidad. La credibilidad de Brasil ha sido muy, muy, muy afectada. Yo no sé, no puedo decir que sí ni que no, porque no tengo, pero no es fácil que otros países piensen en el futuro, aquel ha sido el gobierno Bolsonaro, Brasil no es así. Bueno, sí, puede ser que sea, pero va a tomar tiempo. Entonces nuestros diplomáticos van a tener mucho trabajo. Claro, o sea, yo creo que en eso último, bueno, tenemos algo de experiencia de Chile, porque bueno, cuando terminó todo el tema de la dictadura acá en el año 90, bueno, sacarnos la imagen de Pinochet, digamos, y todas estas atrocidades que habían ocurrido nos costó bastante desde el punto de vista de la diplomacia, del trabajo que se tenía que realizar. Obviamente hay una distancia de comparación con respecto a lo que un gobierno democráticamente electo como el de Bolsonaro, pero genera, como usted bien dice, ese problema de confianza respecto a la comunidad internacional, en particular con Latinoamérica, que es nuestro barrio en el cual trabajamos, y ocurren hechos como los que usted comenta, como en los que sucede con Estados Unidos. ¿Mm? Y en ese sentido, tratando también de hacer referencia a lo que ha sido su experiencia como diplomático, eh, ¿cuál ha habido también una dificultad en torno a esto de el rol de la Organización Internacional? No lo mencionaba entre medio con Naciones Unidas, con la OMS, que han sido fuertemente cuestionadas por parte de este nuevo gobierno de Brasil, de parte de Bolsonaro. Nosotros sabemos que para los países pequeños, para los países más debilitados, el multilateralismo es una defensa finalmente, es parte de nuestro... No, para todos eh, los países, para Brasil también. Salvo para claro, las superpotencias, para todos es una defensa. claro, y no hace partícipe de las decisiones, y no hace estar ahí presente en lugares que de otra manera sería muy difícil, como el Consejo de Seguridad y otras instancias, digamos, de reunión de los países. ¿Te cree que en ese caso había una estrategia más profunda en contra del multilateralismo ahí por parte de Brasil? Si ha podido eh, generar este daño respecto a lo que era la relación con Naciones Unidas y la OMS, digamos, tratando de compararlo con la situación que ha hecho Trump estos últimos años en contra de esas instituciones internacionales? Bueno, yo creo que en Brasil hay una ideología, lo que se creó, ¿no? Esa ideología de ultra extrema, de una extrema derecha. Porque es curioso, en muchos casos las extremas derechas, incluso en Estados Unidos, de alguna manera, aunque erradamente, pero es nacionalista. Se va a preguntar a Marine Le Pen, que no estoy defendiendo a Marine Le Pen, que obviamente tiene la política contra los inmigrantes, de todas las cosas, no estoy defendiendo de manera alguna, pero sí es nacionalista, defiende la industria francesa. Aquí no. Yo otro día estaba leyendo una entrevista de Steve Bannon, ¿no? Que es el gurú de la extrema derecha norteamericana, que fue de consejero de seguridad de Trump y que sigue teniendo mucha influencia en Estados Unidos. Yo estaba leyendo una entrevista de él en Asia Times, que es un vehículo importante y bien independiente, lo que Ajá. puede significar que Asia Times considera que Bannon continuará a ser una influencia importante si Trump gana la elección, incluso en la campaña, quizá. Bueno, en esa entrevista dice cosas absolutamente locas, como por ejemplo que George Floyd, el afrodescendente que ha sido muerto, ¿no? Que ha sido asesinado, que la culpa es de China. La culpa es de China porque él tenía el COVID, no respiraba. La famosa frase, ¿no? Yo no puedo respirar, era por causa de China. Era por causa de China.
Bueno, no, es una cosa increíble, ¿no? No baja los detalles, pero esa es la idea. Dice eso literalmente, que es la culpa de China, pero por el COVID y también porque estaba desempleado. Y también está desempleado por causa de China. Entonces, el gran enemigo. Bueno, es un absurdo, pero demagógicamente quizá uno podría, quizás eso va a convencer a algunos operarios, los trabajadores norteamericanos de la fábrica. En Brasil no, porque vienen con todo ese razonamiento que es absurdo, que es fascista, que es racista, que es insoportable, pero que tiene una lógica, que es la lógica del mal, quizá, pero es una lógica. En Brasil no, porque cuando eso llega a ese nivel, ¿no? También Brasil, el canciller llamó incluso el virus de comunavirus. Mira, ni en la Guerra Fría se dijo nada parecido. No, es una locura, una pesadilla. Bueno, es tanta pesadilla que me hace creer que va a pasar, pero de todas maneras, cuando él dice eso, pero cuando se pasa la parte final del razonamiento, cuando Steve Bannon va a justifica con la defensa de industria norteamericana. Aquí no. Aquí cuando llega en la parte final, sale el canciller, entra el ministro de Economía y no hace defensa ninguna. Porque la ideología es de terminar con la industria totalmente, de hacer en Brasil lo que pasó en muchos de nuestros países en el pasado, pero ahora con más fuerza, una destrucción total de la industrialización brasileña, ¿no? Tanto en la parte, digamos, de industria más, digamos, de masa, con la industria de alta tecnología. Entonces, vivimos quizá en eso el peor del mundo. El nacionalismo extremado de Trump, cuando se trata de Trump y otros, de oponerse a los organismos internacionales, y el neoliberalismo extremado cuando se trata de la economía. Un poco que pasó con Pinochet, pero de manera más, quizá no aún con, bueno, afortunadamente no aún con las consecuencias de la tortura, de los presos políticos, pero los muertos yo sencillamente, si uno compara lo que pasó con Argentina, con el COVID, que es más que legítimo hacer la comparación con el COVID, y lo que está pasando en Brasil, yo creo que podríamos haber ahorrado hasta ahora por lo menos unas 40.000 vidas, si hubiera habido eso es una cosa terrible, ¿no? Claro que uno no puede decir que hay un nexo de causalidad directa, pero hay una circunstancia muy mala. Entonces, eso es lo que creo que tiene que ver con ese falso nacionalismo. No, y o sea, ha sido tremendamente complejo, digamos, recibir toda esa declaración, esas frases por prensa en ese sentido. Recordaba, por ejemplo, también de todo lo que es, digamos, la implicación digamos, del comunismo, digamos, como esta gran conspiración que supuestamente está operando en muchos países, que bueno, lo vinculan mucho también con la situación del coronavirus, lamentablemente, porque allí surgió, digamos, la pandemia, y ha traído estas frases, digamos, bastante lamentables por parte de la derecha y la ultraderecha. Si tú me permites solamente hacer una observación, que además de todo, es totalmente absurdo en cualquier circunstancia, porque en la época de la Guerra Fría había exageraciones, todo, pero sí, digamos, la ideología teórica, porque en muchos casos en la práctica no fue así, pero teórica era, digamos, de que el comunismo pudiera ser una expansión en el mundo. Había las internacionales, la internacional socialista, internacional, bueno, segunda, tercera, cuarta, qué sé yo. Ahora no, China es muy pragmática. A ella no, para decir la verdad, puede tener que más simpática con un gobierno o con otro, pero tenía muy buena relación, por ejemplo, con Italia, cuando estaba con el gobierno de derecha de Salvini, ¿no? Y para no hablar de Rusia, que no es más comunista, pero de todas maneras que algunas veces también entra aquí en los casos. Entonces, es una cosa que no tiene ninguna lógica, solamente, digamos, se basa en la manipulación de gente muy ingenua, de gente que está muy ligada, digamos, a conceptos religiosos que incluyen un grado muy grande de fanatismo, y con eso se mantiene ahí y hace lo que sí es, que es seguir Estados Unidos y seguir la extrema derecha norteamericana, ¿no? Esa es como ha dicho un colega mío, un diplomático, una persona que incluso después se desentendió un poco conmigo, entonces, que así, pero un diplomático importante, no, eso pasa en la vida, ¿no?
un diplomático importante, ha sido nuestro embajador en Washington, había sido vicesecretario general en el gobierno, se llama Roberto Abdenur, él ha dicho que en el caso hablaba que tenía el apoyo de 3 países y medio, yo no sé, los 3 creo que era Polonia, el medio era Estados Unidos, porque en realidad con los demócratas que pueden muy bien ganar la elección, Bolsonaro no tendrá ningún futuro, por el clima, por las actitudes que tomó, por el apoyo a Trump de manera obvia, ¿no? Sus hijos incluso con ¿cómo se dice? Un chapéu, con el nombre de Trump. Así es. Sí, con el gorrito, digamos, con el sombrero. Gorrito, sí, con el gorrito, sombrero. No, totalmente. Digamos, es bastante curiosa esa relación que finalmente se tiene ahí, incluso familiar con Estados Unidos. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta respecto a una columna que leí últimamente sobre usted en la revista Carta Capital, relacionado con lo que venimos hablando, en el sentido de este deterioro de la hegemonía mundial estadounidense y la aparición de China en el horizonte, donde muchos hablan de este tránsito a un nuevo orden bipolar. Sin embargo, hay otras visiones que son distintas, digamos, respecto a esto. Y me parecía bastante interesante lo que se mencionaba en esa columna que escribió para Carta Capital. ¿Qué efectos geopolíticos podría traer el día después de la pandemia, en el sentido de, digamos, de cómo se ordena nuestro mundo internacional? Rodrigo, nuestro mundo está pasando por un gran cambio. Eso todos lo reconocen. Claro que va a haber intenciones de hacer caminar para un lado o para otro, pero hay hechos que son incontestables. Uno de ellos es la superación de la economía norteamericana por la economía chinesa de China como la más grande economía del mundo. Eso ya pasa en términos de, como dice, purchasing power, poder de compra, que es algo que elimina las fluctuaciones cambiales del tipo de cambio, pero va a pasar también en términos de precios de mercado, eso es seguro. Las previsiones antes de la pandemia eran entre 2025 y 2030 y 31. Yo creo que eso va a acelerarse, por lo menos en el corto plazo, porque la economía china, bien o mal, está creciendo, va a crecer ese año poco, va a crecer poco comparado con el pasado, y la economía norteamericana va a tener una recesión muy fuerte. Entonces, claro que eso no se puede hacer una previsión para muchos años, pero es inevitable que la economía china pase a la economía norteamericana. Y eso tendrá consecuencias en la organización mundial, sin ninguna duda. Y eso siempre pasó en la historia, ¿no? Y las consecuencias son diversas. En algún momento, eso llevó incluso de alguna manera, no ha sido el único factor, pero uno de los factores que llevaron a las 2 guerras mundiales. El hecho que la economía alemana tuviera más dinamismo que las economías estabilizadas de Francia, incluso de Reino Unido, ¿no? de Inglaterra, como se decía. Bueno, entonces eso va a pasar. ¿Cómo eso va a pasar? Es una cuestión difícil de decir. Yo creo yo no creo que Trump va a una guerra. No creo, porque Trump siempre amenaza mucho, hace cosas brutales, pero cuando llega cerca de una, por ejemplo, con Corea del Norte, al final tuvo un retroceso, retrocedió, lo que fue bueno. Entonces no sé lo que va a pasar, es muy difícil decir exactamente lo que va a pasar, pero seguramente va a haber más tensiones. Con Trump las tensiones serán más violentas, más bruscas, con efectos incluso, digamos, guerras comerciales, quizá algunas otras acciones que tendrán efectos negativos para el mundo. Quizá con Biden, si es electo, no que los intereses estructurales de Estados Unidos van a cambiar, pero la manera de llevarlos adelante hace diferencia. Entonces ahí la acomodación va a tener que expresarse en las grandes organizaciones internacionales. Mira, no sé si tenemos tiempo, estoy hablando mucho aquí, si tú me dices si el tiempo está terminando. No, perfecto. Por ejemplo, cuando hubo la crisis de Lehman Brothers, la crisis de 2008, que no se compara con esa ahora, no se compara de manera alguna, porque en aquella hubo una crisis provocada por la área financiera, con repercusión en la demanda, etcétera, etcétera. Ahora es una gran crisis que alcanza la demanda y alcanza también la oferta de bienes, ¿no? Porque afecta el trabajo y todo eso. Bueno, entonces, incluso en esa crisis hubo un pequeño cambio.
un pequeño cambio, no tanto en los organismos formales, hubo un pequeño cambio en el Fondo Monetario y el Banco Mundial en términos de cupos, tomó algún tiempo, tomó casi 5 o 6 años para ocurrir, pero hubo un pequeño cambio. Pero hubo un cambio, por ejemplo, en las estructuras informales, los foros, que tienen influencia, ¿no? Y digamos, en ese momento, y no son palabras mías, palabras de Obama, decir que el G20, que pasa a ser el principal órgano, el principal foro de coordinación de las políticas financieras económicas a nivel global. Y toma, por lo tanto, el lugar que antes era del G7. Eso está, eso no va a cambiar. Entonces, lo que va a cambiar ahora, yo no sé, yo creo que va a tener que haber cambios. Por ejemplo, la cuestión de salud tiene que ser más central, ¿no? Porque el problema de la Organización Mundial de Salud es que en algunos casos los ministros de salud pueden ser muy buenos, pero no tienen, normalmente, hay excepciones, pero normalmente no tienen gran poder interno en los países. Entonces, ¿cómo hacer con que, digamos, los sectores que tengan realmente poder participen y vean la importancia? ¿Cómo introducir el tema salud dentro del Fondo Monetario, dentro del Consejo de Seguridad? ¿No? Esas son las cuestiones que se van a plantear. Y en esas cuestiones nosotros tenemos que estar actuando. Bueno, para completar un poco el razonamiento, yo creo que no va a ser un mundo bilateral. Yo en mi artículo desarrollo incluso diciendo, bueno, tiene que pensarse que Rusia sigue siendo una gran potencia militar, que Unión Europea, con todos los problemas que tiene, sigue siendo una gran fuerza económica, y que nosotros, si logramos unirnos, Latinoamérica y también otros países en desarrollo como África, podemos tener una influencia como estábamos teniendo, por ejemplo, en la Organización Mundial de Comercio. Bueno, uno puede decir que por eso no se logró un acuerdo, pero por lo menos evitamos un acuerdo malo, ¿no? Que sería que consolidaría más aún el orden en lo que pasa con los subsidios agrícolas, subvenciones agrícolas y todo. Entonces, para que tengamos una voz en ese nuevo mundo que se crea, bueno, obviamente es necesario que internamente tener gobiernos también que respondan a los intereses de la población y no del capital financiero, para simplificar mucho las cosas. Pero es importante también, eso es muy importante, que cuando estemos en la salida de ese proceso, que volvamos a tener una gran importancia, se dé mucha importancia a la integración latinoamericana. Me llamó la atención que tú has dicho una cosa, que es nuestro barrio, refiriéndose a América Latina. Yo hablaba mucho más de América del Sur, porque en aquel momento México muy ligado con el NAFTA, todo, para una integración económica, por ejemplo, no podría contar con México. Bueno, eso ahora es un poco distinto, eso es otra cuestión. Pero entonces hablaba mucho de América del Sur. Y una vez un periodista de una televisión me preguntó, ministro, en el primero o segundo año del gobierno Lula, ¿por qué usted habla tanto de América del Sur? Yo digo, porque yo vivo aquí. Yo vivo aquí. Yo no vivo en Europa, yo no vivo en América del Norte, entonces tengo que hablar de América del Sur. Bueno, entonces es fundamental, y para hacer un poquito de geopolítica en esa ponencia más bien de barrios, es decir, urbana, ¿no? Poner un poco de geopolítica. El mundo que vamos a vivir es un mundo de grandes bloques. Estados Unidos es un bloque, ya lo era. China es un bloque, va a ser más grande aún. Unión Europea va a seguir siendo un bloque. Mira usted, Unión Europea con la salida, el Brexit parecía todo que estaba debilitada, y yo no lo creo. Yo creo que va a quedar más fuerte, con más homogeneidad, ¿no? Cómo eso se arregla después con el Reino Unido es otra cuestión, no sé cómo va a ser, pero yo creo que tiene más unidad hoy. Y por la primera vez, por lo menos de una manera importante, el liderazgo alemán se manifiesta también con apoyo de Francia, que Francia la hace mucho de las formulaciones que después Alemania lo toma. Por la primera vez hay una política clara de apoyo financiero a la reina. Digamos, el plan Marshall no está esperando que venga de fuera para el coronavirus. Bueno, viene el plan Marshall, una parte será de dentro, de propia Alemania, con subvenciones que fueron aprobadas ahí ya no sé si ya fue aprobada por todo, pero ya fue anunciada por la presidenta de la comisión, y ahora es Merkel la presidenta del Consejo. Y el plan Marshall vendrá de Alemania, una parte para adentro, y más globalmente de China. Tendremos que hablar del plan Xi Jinping, más bien que del plan. Si gana Biden, puede haber alguna modulación en eso. Si gana Trump, va a acentuarse esa tendencia.
No, o sea, creo que es bastante, digamos, elocuente la manera en la cual nosotros podemos ver los efectos finalmente de esta pandemia. Eh, Le mencionaba respecto a lo que era el tiempo, estamos perfectos, pero no puedo terminar, digamos, esta conversación sin hacer al menos una última pregunta que la mencionó usted hace unos minutos atrás. Eh, ¿Qué vamos a hacer con respecto a la integración latinoamericana? O sea, esto fue parte de las políticas justamente de una política exterior activa y altiva, como era la que protagonizaba la década anterior, digamos, en la década rosa, lo que podían llevar los gobiernos de nuestro continente, digamos. Que eso todo se derrumbó con la ola conservadora posterior, que vino con eh, los gobiernos nuevos que asumieron, digamos, Macri, Paraguay, Chile mismo con Piñera y Colombia. Eh, y, y queda, digamos, esta duda en el aire, porque sabemos que, digamos, sin importar a lo mejor nuestra diferencia de colores políticos, pero si estamos unidos como América del Sur, como barrio, como decíamos anteriormente, se pueden lograr, digamos, mejores resultados. Una cosa que también ha mencionado el expresidente Ricardo Lagos muchas veces en su ponencia respecto a política internacional. Ah, Eh, me envia essa ponencia de Lagos que eu não la tengo, me interesaría. Pero el punto justamente es qué hacer respecto a esta integración latinoamericana, porque digamos, la destrucción de lo que fue CELAC, la destrucción de UNASUR, la destrucción de las organizaciones regionales, ha sido, digamos, va a ser parte del legado de estos gobiernos conservadores de los últimos años. ¿Cómo podemos justamente superarnos en esto para poder tener una integración latinoamericana? Bueno, claro que hoje temos uma situação geopolítica muito distinta e, obviamente, Brasil não é irrelevante, não? Mejor que fuera no momento atual, pero obviamente é um país que é metade da América do Sul, metade em termos de PIB, de produto bruto, metade em termos de território, metade em termos de população, e quizá um pouco mais, um terço quizá de toda a América Latina, tem muito peso, não? E isso tem influência. Pero por outra, e hoje é muito negativo. Eu creio que isso vai cambiar. Eu não sei exatamente quando, não sei como vai ser, mas é impossível que o Brasil continue nessa linha. Eu digo, claro que eu quero um governo progressista, da ola rosa, como tu has mencionado, mas um governo normal, como não ha sido o governo de Sarney, o governo, incluso el Collor, que tinha muitos problemas, incluso era na parte econômica, muito neoliberal, pelo Collor, o presidente Collor, por quem firmou o Tratado de Assunção, da criação do Mercosul, e já naquela época teríamos Chile e Bolívia como observadores. Então, depois no governo Itamar isso se reforça. O próprio presidente Cardoso hizo uma cumbre de países sul-americanos, de Lula naturalmente lo leva muito adelante e Dilma lo mantém. Então, Brasil é muito importante nisso, pero por outra parte temos uma situação geopolítica curiosamente favorável. Se há um cambio em Brasil, que eu dizia que melhor que seja um cambio para o governo dos partidos dos trabalhadores, com aliança, naturalmente, era um governo realmente progressista, porque aí vamos fazer coisas novas, mas que seja um governo normal, que eu digo, como foi o governo Sarney, por exemplo, para dizer que já não está nas paixões atuais, como foi um governo Sarney, isso já permitiria uma mais grande integração da América do Sul e da América Latina. A grande diferença, e creio que hoje temos um hecho muito positivo, que é ter Argentina e México em uma posição boa. São, digamos, os dois extremos não ideológicos, mas dois extremos geográficos da região, e isso é muito importante. Ter México em uma posição progressista, sabemos todos que é um problema para México, sua proximidade, como dizia um presidente mexicano, decía, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Es una realidad con la que si tú vives al lado de China, tienes que llevar en cuenta lo que es China, ¿no? Le guste o no a India, que tiene como vecino a China, tiene que tratar con eso. Y México tiene que tratar con Estados Unidos. Pero se sigue con un gobierno progresista, como está haciendo, incluso con CELAC, eso va a crear una dinámica propia. Claro que há uma diferença entre CELAC e o UNASUR. O UNASUR ha sido criado por tratado, tinha órgãos do Conselho de Defesa Sul-Americano, o Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, que não é o caso do CELAC. Mas o CELAC está tomando muitas iniciativas importantes. E creio que
es suficiente que tengamos un gobierno normal en Brasil para que todo eso pueda progresar bastante. Claro que la ventaja de un gobierno progresista y activo, como fue el gobierno de Lula en la política exterior, es que permite hacer algo que para otros quizás no sería tan fácil. Y te hablo de lo siguiente. Claro que Lula es muy amigo, sobre todo, de Néstor, de Cristina Kirchner, muy amigo de Lago, pero tenía una buena relación con Piñera en la época. Y tenía una relación buena con Uribe. Más a derecha que Uribe es difícil de imaginar. Pero Uribe, cuando tenía un problema, por ejemplo, un gran problema que tuvo, que fue cuando hizo el ataque en Ecuador contra los destacamentos de FARC, pero en el territorio ecuatoriano, que estaba una amenaza de guerra con participación de Venezuela, no sabía que era posible, no sabía qué iba a pasar. ¿A quién corría? ¿A quién iba a buscar Uribe para encontrar una solución más o menos, que se encontró además en Grupo de Río, que de cierta manera también es una antevisión de CELAC? ¿A quién va a buscar? A Lula y a Brasil, ¿no? Porque es un país que puede tener una influencia, es una cosa que viene un poco con el tamaño, con otras cuestiones. Entonces, eso era la gran diferencia, creo que Lula podría hablar con, como dicen algunos, alguna vez algún europeo me dijo, porque Lula es el único que puede hablar, que es amigo de Chávez y amigo de Bush. Claro que no es que fuera amigo de Bush, pero tenía una buena relación con Bush. Bush era pragmático, no era como Trump, era más pragmático, no era ideológico, pero no tanto. Después, sobre todo, de la aventura en Irak, quedó un poco más. Nos permitió, por ejemplo, crear el grupo de amigos de Venezuela, del cual participó Chile, que ayudó mucho digamos, en disminuir las tensiones por mucho tiempo, ¿no? Claro que no resolvió todos los problemas de Venezuela, porque eso no está en nuestras manos, es el pueblo venezolano que tiene que hacer. Claro. Pero bueno, entonces lo que veo es eso, cómo tratar con eso, cómo tratar con el CELAC, cómo revivir. Es necesario revivir UNASUR. CELAC es muy buena, pero no sustituye UNASUR. UNASUR es un tratado. Por eso pienso, yo sé que es difícil, yo no puedo dar aquí a hablar para otros países ni hablar, pero creo que los países que están con gobiernos más progresistas deberían empezar a pensar en revivir UNASUR. Bueno, tenemos situaciones muy graves en el corto plazo, como Bolivia, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo eso se camina también, con la participación vergonzosa de la OEA en el golpe de Estado. Mira la diferencia. Veja la diferencia. Cuando estábamos en esa situación en América del Sur, estoy hablando antes mismo de la creación formal de UNASUR, la OEA aceptaba las visiones sudamericanas y latinoamericanas, ¿no? Gaviria ha sido el jefe de los observadores internacionales, no el jefe, pero la OEA ha sido la jefa de los observadores internacionales en el referendo revocatorio en Venezuela. Y aceptó lo que decían los observadores, el Centro Carter y otros. En el caso que yo mencioné de Ecuador, Venezuela y Colombia, la OEA tuvo que aceptar lo que ya había resuelto el Grupo de Río. Ese era un otro momento. Tenemos que revivir ese momento de unidad sudamericana. ¿No? Se va a hacer, espero que no sea derecha, pero se va a hacer más de izquierda, o menos de izquierda, no lo sé, pero tiene que ser progresista porque es el futuro de nuestra región. Porque no se hace también una buena política internacional si no hay una justicia social interna. Entonces, las dos cosas son inseparables, en mi opinión, a largo plazo, por lo menos en un país como Brasil, y así es. Pero no es necesario que todos los países lo hagan al mismo tiempo, ¿no? Obviamente preferiríamos que tuviera un gobierno progresista en Colombia a la época, pero trabajamos con Uribe, como trabajamos con Toledo, como trabajamos con otros que no eran tan progresistas. Claro, ¿no? Y bueno, creo que ahí también. Pero claro, queremos un gobierno progresista. Claro, evidentemente, pero también ahí radica digamos, la magia de poder realizar este tipo de, digamos, de la relación internacional, digamos. Muy importante perdón, solamente una cosa, muy importante lo que va a pasar en Chile cuando las cosas más o menos se normalicen. Como las protestas eran muy fuertes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el referendo que estaba programado? El cambio de la Constitución. Eso es muy importante. No olvidemos lo que había antes, es muy importante, porque la primera crítica al neoliberalismo, no en las academias, pero en las calles. Chile es pionero en esa crítica. Marx hablaba de la arma del argumento y el argumento de las armas. Yo no quiero armas, pero las calles sí, las protestas sí. Sí, bueno, en verdad, ahí somos pioneros, digamos,
de dos cosas. En primer lugar, de las políticas neoliberales que en algún momento nos instalaron a través de la dictadura y que, bueno, se fueron continuando en el tiempo cuando ya estuvimos en democracia, pero también, digamos, en poder poner término a este tipo de pensamiento como la única regla, digamos, que se puede aplicar dentro de un país de construcción de una sociedad. Nosotros de verdad esperamos que luego de la pandemia, que vamos a estar en excepción constitucional con las libertades civiles restringidas hasta septiembre de este año, podamos realizar el plebiscito en octubre. Se ve un poco complejo justamente por esas limitaciones del coronavirus, eh, pero sería importante, digamos, este avance del proceso constitucional para poder derrumbar el último legado que ha Tienen que tenido. hacer atención porque la derecha va a movilizarse. Que la izquierda no se moviliza por la pandemia, es un motivo justo, pero la derecha va a movilizarse, con plata incluso. Sí, no, totalmente. Lo alcanzamos a ver en la previa del coronavirus, que pudimos realizar campaña en los meses de febrero y marzo, y bueno, la cantidad de activos, no solamente de personas, sino que de dinero que se estaba moviendo era bastante importante, y bueno, apoyado por el gobierno, que obviamente tampoco quiere un cambio constitucional, digamos, este año, sino que esperan, ojalá que el proceso fallezca, digamos, de manera natural por toda la presión política que está Rodrigo, permítame una palabrita más, porque creo que sería una omisión grave no mencionar algo muy importante que está pasando hoy y que puede ser muy importante para una retomada de América, de Latinoamérica, de América del Sur, pero también de la América Latina, que es el Grupo de Puebla. Creo que es muy importante tener un grupo de líderes progresistas con 10 presidentes o expresidentes, con muchos otros liderazgos importantes. Eso es muy y que tiene México, representantes de México, incluso gente del gobierno de México. Tenemos el presidente de Argentina en el grupo, chilenos ahí que con varios, no quiero entrar en la política interna chilena, pero Mario Minami, su papá, que también era un político muy importante. Entonces, todo eso, Carlos, ¿no?, que es mi amigo personal, y muchos otros que son mis amigos personales también, no voy a nombrarlos todos, primero mencionando dos chilenos así por razón muy personal. Pero, bueno, muchos distinguidos chilenos ahí. Entonces, creo que eso es muy importante. Nos da mucha esperanza. Otro día tuve la oportunidad de hablar a un foro permanente de política exterior, de política internacional de Chile, de mi amigo Juan Somavia, y ahí estaba también Insulza, mucha gente con quien conviví mucho tiempo, además de los que ya mencioné. Y quería decirte también, Marta Mauros, muchos otros. Quería decir también, le mando un abrazo a todas y todos por medio de los jóvenes, que ustedes son la esperanza. Nosotros un poquito ahí de experiencia podemos aún transmitir, pero que van a hacer la diferencia son ustedes. No, o sea, solamente también un comentario respecto a lo que viene realizando el Grupo de Puebla. En verdad es bastante importante, no solamente por la reunión de grandes, digamos, liderazgos que ha tenido la región, sino que también ha marcado posiciones respecto a cuestiones que tal vez estaban quedando un poco en el olvido respecto de lo que ocurre en nuestro continente original. Y como usted menciona, justamente una gran cantidad de países, de amigos, de compañeros y compañeras que participan en él, y que también ha significado un punto de unión, al menos acá en Chile, de los partidos de oposición que anteriormente no se tenía a través de otras vías, lo cual es bastante positivo. Bueno, la verdad es que quería mencionar algo. Y el Grupo de Puebla se expresa no solo sobre temas de la región, pero del mundo. Estamos ahora haciendo ahí, no sé si ya, en cuanto hablamos, eso está en preparación, pero seguramente va a salir una declaración importante sobre Palestina y los intentos de anexión por Israel de los territorios ocupados. Sí, o sea, otra situación terrible que hoy día está pasando un poco desapercibida por la crisis de la pandemia del coronavirus. Obviamente queremos cerrar esta transmisión, este programa, agradeciendo la disposición que ha tenido nuestro compañero Celso Amorín de poder contestar nuestras preguntas, nuestras dudas. La verdad es que ha sido una experiencia bastante enriquecedora que a través de nuestros programas tratamos de compartir con nuestros compañeros y compañeras del socialismo joven. Así que dejo las palabras finales para que se pueda despedir de esta emisión nuestro compañero Celso Amorín. Rodrigo, ha sido un gran placer, como ya mencioné, hablar contigo. La próxima vez tiene que tener también una compañera joven para tenermos, eso es muy importante, ¿no? Que tenemos
el futuro está un poco, para decir alguna cosa, los países que están siendo gobernados por mujeres, muchos de ellos están en la media mucho mejor en esa cuestión, ¿no? Bueno, incluso en Europa, por Alemania tiene muchos casos, pero menos que otros países. Bueno, eso, de todas formas, creo que es muy importante. El Grupo de Puebla tiene una buena composición en ese aspecto. Pero ha sido un gran gusto hablar con ustedes, con los jóvenes chilenos, y sigamos ahí en ese diálogo. Sé que tiene un buen diálogo también con la juventud brasileña, especialmente del Partido de los Trabajadores, pero sigamos en general en el diálogo, que es muy importante para todos nosotros. Ustedes son el futuro. Bueno, vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo como juventud para arreglar, digamos, este mundo que nos viene tan desordenado, el cambio climático, el tema feminista, digamos, de ciencias sexuales, entre otros. Nuevamente le agradezco la posibilidad de poner esta conversación. Esperamos que todo vaya bien por Brasil, que también pueda, digamos, por sobrellevar este tema de la pandemia con buena salud allá también, que tenemos que cuidarnos todos y todas. Así que cerramos esta misión dándole las gracias al compañero Celso Morín y esperamos para las próximas transmisiones poder seguir con estas conversaciones con distintos liderazgos internacionales que nos acompañen en nuestra formación política. Los dejamos, que estén todo bien y nos despedimos, compañero Celso Morín. Hasta luego. Hasta luego.